bienvenidos una vez más al podcast Las Intrigas de la Banda. Aquí estoy con Perlita. Hola Perlita, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí para disfrutar de otro podcast de las intrigas. Ya otro episodio, ya estamos en el 10, Ya Perlita. en el 10. Toda una vida dentro del podcast, 10 ya. Sí, ya. Ya está medio grande, ya iba creciendo el podcast poco a poco. Oigan amigos, ya somos 116 suscriptores hasta el momento de la grabación, justamente ahorita. Y les queremos agradecer, darles las gracias porque los últimos 2 capítulos han estado siendo muy vistos, muy vistos en YouTube, las grandes visitas ya. Gracias. Muchas gracias. Les recordamos que pues ya hemos hablado como de los misterios de los famosos, hemos platicado de anécdotas paranormales, también hemos hablado de ovnis, tenemos entrevistas en el canal, entonces si son nuevos, los que apenas nos están escuchando por primera vez, los queremos invitar a que pasen a ver todos. Ver nuestro podcast en YouTube y que también nos sigan en redes sociales, en Facebook, TikTok e Instagram. Ahí váyanos a seguir, por favor. Sí, a veces nos unimos a trends o hacemos así cositas especiales para que nos vean y nos sigan, y pues ya saben que pues aquí estamos como cada semana dando la tabi. Sí. Que sí. Ajá. También les queremos hablar de que si ustedes quieren que hablemos de un tema en específico, de no sé, que hagamos un especial chiquito o algo así, nos los pueden dejar en los comentarios. Los animamos a que siempre nos dejen sus comentarios, sus observaciones, sus opiniones, pero siempre del respeto. O sea, este es un podcast en el que estamos hablando, tomando las opiniones de todos y queremos escucharlos, queremos leerlos, pero desde el respeto. Aquí les dejamos toda la sección de comentarios para que se explayen. Así como unos se separan desde el amor, nosotros pedimos que nos dejen sus comentarios desde el respeto. Desde el amor y desde el respeto. Ajá, también. Sí, por favor. Oye, Perlita, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? ¿Sí sabes o es una sorpresa también para ti? No, sí sé. Sí sabes. Sí, sí. A ver, platícanos. Es la iglesia de el Niño Fidencio. Muy bien. Oye, es un tema, ahorita hemos estado como tocando temas espirituales, un poquito como de doctrinas, pero en realidad pues el podcast sí. Es para hablar como de diferentes temas, pero en esta ocasión nos atrapó el niño Fidencio. Y les vamos a contar, recuerden lo que siempre decimos ahí en casita, ustedes tienen la última palabra. Que es más como una doctrina, ¿no? No es tanto como una religión también. Sí, o sea, es una doctrina que tiene sus bases en la religión, pero pues de eso ya hablaremos un poquito más adelantito. Bueno, vamos a empezar. Recuerden que estamos en el capítulo 10 del podcast Las Intrigas de la Banda. México es un mosaico de religiones y doctrinas. A lo largo del territorio que recorre del norte a sur y del este a oeste, la gente profesa su fe de diferentes maneras, a santos canonizados, santos derivados del sincretismo, dioses prehispánicos, imágenes y espíritus. El deseo de sanar, buscar respuestas, encontrar nuestro verdadero propósito en la vida, escuchar un buen consejo, solamente la canija curiosidad, nos lleva a explorar caminos espirituales. La complejidad religiosa de nuestro país es un tema amplio porque con el tiempo han existido diferentes mezclas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en esta ocasión pues vamos a ver una mezcla de el cristianismo con el fidencismo, pero también a lo largo, por ejemplo, pues la santería también se ha tomado un poquito de esto que pues es el sincretismo, ¿no? Que sus deidades las mezclan con santos también de la religión católica. Ajá. Entonces, según la Dirección de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación de México, quien es la encargada del registro legal de las figuras jurídicas de las religiones, hasta agosto del 2019 se tenían contadas 9,466 asociaciones religiosas,
Pero o sea, debe haber más, ¿no? Sí, o sea, No están- es un número que está, imagínate, hasta el 2019 y que a lo mejor en diferentes regiones o lugares no han registrado su religión, la doctrina, o la sus fe que creencias, profesan, ajá, entonces pues no. Que hace 4 años ya tiene un ratito. Ya, se dice fácil, ya como se llora, se dice fácil. No, pero bueno, yo digo que en 4 años pues ya tuvieron Sí, que no, haber y sus todo otros. cambia, Sí. todo cambia y ahorita como que la gente en este momento está buscando mucho su espiritualidad. Justamente en o sea, cuando vienen momentos muy difíciles o momentos muy drásticos donde muchos cambios, la gente constantemente está buscando en qué creer o tiene como esta curiosidad de si está bien lo que estoy creyendo. Entonces todo eso pues hace que también existan más y más y más doctrinas, religiones, es como todo un mar, ¿no? Sí. De todas estas, ¿habías escuchado hablar sobre la iglesia pentecostal fidencista o el fidencismo? Yo había oído, la verdad, del niño Fidencio, he Ajá. oído muy poco. Yo lo único que sé es que iban varios políticos a curarse con él y varios como que padecían como enfermedades extrañas que él decía que Ajá. no necesitabas ir con un médico, que él te podía curar. De hecho, creo que él no recibía así como apoyos económicos o pagos en especies, así de que cúrame, no tengo, pero mira, te doy un cachito de mi terreno o así. Él no lo recibía. Un animalito. Un animalito, Ajá. ándale, no, una vaca, cosas así. Sé que no lo recibía, sé que fueron muchos políticos, pero no he oído como mucho. Sé que también existe esta doctrina, pero no conozco como a fondo pues sí. Como la historia, Sí, ¿no? Como el les, inicio. sí, así es. Bueno, pues en este episodio 10 del podcast Las Intrigas de la La Banda, voy a conocer. haremos las maletas, viajaremos en el tiempo directo y sin escalas a Espinazo, Nuevo León. ¿Espinazo o Espinosa? Espinazo. Ah, ok. Espinosa, no. Ah, ok. Espinazo. Espinazo. Sí. Ok. José Fidencio de Jesús Cintora Constantino es el protagonista de la historia de hoy. De aquí deriva el nombre del fidencismo, porque en su mayoría le llamaban el niño Fidencio, o sea, por eso. O Fidencio. O Fidencio. También le podías decir Fidencio, o el niño Fidencio, como tú quisieras. Como toda historia con leyenda, dependiendo de la fuente, es la fecha de su nacimiento. Por ejemplo, algunos creen que llegó al mundo en 1898 en el pueblo de Iramuco, Guanajuato, mientras otros que opinan que fue en Yuriria, o sea, en el mismo estado, nada más cambia como de lugar. Pasó toda su infancia en el pueblo natal y aquí hay otras versiones de su niñez. Se dice que la vida de curación de Constantino empezó cuando tenía 8 años, cuando curó a su mamá, y otros especifican que fue pues hasta después, ya hasta en su adolescencia. La versión, hay como diferentes versiones, ¿no? Porque otra explica que fue durante la primaria en la que conoció a Enríquez López de la Fuente. Él era sobrino del padre del pueblo y se llevaban muy bien, así de amigos, y andaban corriendo para todos lados, jugaban juntos. Y Enrique ya le aconsejó, le dijo, oye, pues ¿por qué no vas con mi tío? Porque él necesita a alguien que le ayude pues en las labores dentro de la iglesia, como tipo monaguillo, ¿no? O sea, como un asistente. Sí. Entonces Fidencio ya era, en ese tiempo ya era huérfano y le parece muy buena idea. El padre, dicen que fungió como una figura paterna para él, pues en ese momento decisivo en el que no tenía ya sus papás. Y fue quien lo protegió, era como su tutor. Recordemos que en ese tiempo, pues la industria farmacéutica no se había desarrollado como hoy. Y si en la actualidad es difícil que los medicamentos, médicos y procedimientos lleguen hasta los pueblos, más durante esa época, pues el padre de la parroquia fungía muchas veces como
como el doctor, el médico. ¿no? Ajá. Cuando alguien estaba mal, enfermo, iba con el doctor y pues no era como de que era tómate una aspirina o un ibuprofeno. Tómate tu ibuprofeno con tu paracetamol. Ajá, no, ahí por ejemplo pues como hacían lo que se podía con lo que tenían. Y era de que tómate un tecito de tal hoja o hacía pomadas con igual hierbas que había en el lugar. Entonces por eso todos esos conocimientos de chamanería, herbolaria y curaciones naturales se los transmitió a Fidencio, y Fidencio encontró como su lugar, porque se dice que después de que el padre le daba sus lecciones y pues era su asistente, y Fidencio, ahora sí que él aprendió no de ir a escuela, aprendió de ver. Uh-huh. Entonces pues Fidencio como que empezó a mostrar sus talentos y dones en la curación. Como mucha gente en ese entonces también aprendía de ver. Uh-huh. Y por ejemplo nosotros decimos, no tenían como acceso a medicamentos ni nada de eso, pero pues en esa época todo era con hierbas. No, y aparte sí, o sea, a lo mejor no tenían conocimientos en químicos y todo eso, pero tenían conocimientos pues como en la herbolaria mexicana, ¿no? Que es como, por ejemplo, cuando te duele tu pancita, pues tómate un té de manzanilla. Cuando tienes dolores que son cólicos, pues tómate un té de orégano. O sea, todo esto, el padre también lo sabía. En determinado momento, cuando Fidencio era joven, le dijo al padre, oye, ¿sabes qué? Pues nos tenemos que ir a Espinazo, Nuevo León. Pero aquí hay otra vertiente, porque también se dice que Enrique, su amigo, le dijo, ya sabes que nos tenemos que ir a Nuevo León porque pues yo voy a trabajar en una hacienda, la voy a administrar, me contrataron y quiero que tú me ayudes. Entonces se fueron, total. ¿Te vas o yo no? La razón no sabemos la verdadera, cuál de las dos. Fue. Pero fue a dar allá. Sí, pero fue a dar allá. Y en este lugar fue en el que se vivieron sucesos extraordinarios y fuera de la comprensión humana por varios testigos. O sea, no nada más es de que uno o Fidencio era el que platicaba, ¿no? O sea, miles de personas que se dieron cita ahí en Espinazo se dieron cuenta de que pues ahí había algo. Personas originarias en este pueblo platican que durante sus primeros años Fidencio sufrió mucho por burlas. O sea, la gente le decía que era despreciable porque era huérfano, o sea, se burlaban porque no tenía mamá y papá. Ay, Dios mío. También porque su voz era la de un niño. Aunque ella fuera una persona. Sí, pues. O sea, dicen que ya casi tenía 30 años y su voz no había cambiado, o sea, nunca cambió. Y físicamente, por ejemplo, no tenía vello. O sea, era un niño. O sea, su manzana de Adán no estaba tan marcada. Era un niñito. Era un niño, pero, por ejemplo, en altura era pues más o menos promedio, o sea, ni siquiera era como que era pequeño. Chiquito. Entonces, sí. También, como sus órganos, se dice que sus órganos reproductores no se desarrollaron. Sí, entonces, aquí nos constará. También por esto la gente le hace burla, pero justamente ¿cómo lo que ibas dices, a decir? o sea, cómo la gente sabía de que no sabía de eso, o sea, sí, cómo les constaba. Porque me refiero a que, pues, para ser cruel, en ese sentido, y yo creo más como dicen, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Entonces, a lo mejor fue lo que pasó. Pero, pues, la gente luego no sabía que Fidencio, pues, se iba a convertir en el emblema de ese lugar. Como contábamos, que él no pasó por un cambio físico ni psicológico de la adolescencia. Como el que pasamos la mayoría, ¿no? Claro. Se dice que el 17 de octubre del 1926, Fidencio estaba sentado así debajo de un árbol de pirul. Y de la nada se desmayó, o sea, se desvaneció, ¡pum!, cayó. Cuando regresó en sí, le platicó a toda la gente que estaba ahí a su alrededor que había tenido un sueño muy bello, radiante, como un enorme rayo de luz, y en este platicó con Dios. Le dijo que su misión era curar a la gente, ayudarla, pues ya que poseía un don especial. No solamente eso, también le dio un libro con curaciones de todo tipo, terapias, pócimas, cremas y más. O sea, tenía su recetario ahí, Fidencio, de como curaciones naturales que podía realizar. O sea, sin necesidad de haber estudiado, sin necesidad de, pues sí, como de un conocimiento previo, a lo mejor como un médico, ¿no? Que estudió tanto tiempo y sabe cómo funciona esto. El niño hacía sus curaciones a la gente de pocos recursos y esto se fue expandiendo así la voz. Ya sabes que
Ay, Perenganita le platica a doña Fulanita. Chayo, doña Chayo va con doña Irene y así se empieza a hablar de un poquito más de Fidencio, pero en realidad su fama por todo Nuevo León y la República fue cuando sanó al alemán Teodoro von Wernich. No sé si se pronuncia así. Von Wernich. Así se escribe. Ajá. Él era dueño de varias haciendas y se cree que en una de ellas fue donde llegó a trabajar Enrique y Fidencio, si se acuerdan que platicamos de que Enrique. migraron a Espinosa. Espinosa, dirías tú. Espinosa. A Teodoro le iban a amputar las piernas. Ya era algo así de vida o muerte. Le tenían que hacer sí o sí porque si no se le iba a recorrer más la inflamación. Se cuenta que las hormigas lo picaron y él era como alérgico o su cuerpo tuvo una serie de reacción negativa y entonces sus piernas se le hincharon. Pues él tenía acceso a terapias, especialistas y las posibilidades de desplazarse a donde él quisiera. O sea, si le dijeran, aquí hay un doctor muy bueno que te puede ayudar, él iba. Y así entonces estuvo por mucho tiempo y todos le decían lo mismo, no, es que te tenemos que amputar las piernas porque se va a recorrer el veneno y aparte pues te vas a infectar todo. Y él decía, no, pues es que no. Entonces un día Fidencio se entera y dice, ¿saben qué? No le tienen que hacer el procedimiento. Él se ofreció a curarlo con tomate, o sea, con el puro tomate. Aquí no dicen, o sea, como es una leyenda que va de tradición oral, o sea, que va de persona en persona, no hay un registro oficial, o sea, un libro o algo que de verdad constate que fue así. Pero nada más dicen que fue con tomate. A lo mejor en la leyenda o la historia que ustedes escucharon es con diferentes cosas, porque recordemos que una leyenda se va modificando dependiendo de quién la va contando. Y no sabes la preparación del tomate, solo dice que era con no, tomate. O sea, nada más así, tomate. Aparte, o sea, yo creo que como él tenía llamado de Dios al servicio, pues no es lo mismo que uno que es así un ser normal común y corriente. Un tomate y... y quiere hacer algo, ¿no? Teodoro, o sea, después de todo el procedimiento, Teodoro iba a sus piernas y ¿qué crees? Estaba muy bien, volvió a caminar, o sea, fue después de tanta búsqueda, de tanta cosa, de tantos momentos de sentirse mal, de repente él ya estaba muy bien, ya caminaba, no tenía las piernas hinchadas. Y entonces él en forma de agradecimiento, unos dicen que se tomó una foto y la fue a dejar a los periódicos, mientras otros creen que fue más como una entrevista. Porque no hay, como te digo, o sea, no hay registro de la foto, no hay registro fotográfico. Ni de la entrevista. No, ni de la entrevista, pero se dice que él como en forma de agradecimiento fue a varios medios y platicó de la hazaña del niño. También Teodoro ya le tenía tanta confianza que cuando su hijo iba a nacer, la partera le dijo, ¿sabes qué? No puede, el niño está atravesado, o sea, está en una posición tan difícil que yo no lo puedo hacer. Entonces él le llamó a Fidencio y le dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué crees que pues mi hijo viene atravesado y es bien peligroso para ambos? Y ya me dijo la partera que no puede. Y entonces le dijo él, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Y la operó con un vidrio. O sea, con un cachito de vidrio que se encontró. Sí, ándale, muy al estilo Pachita. Pero aquí como varias cosas. Por ejemplo, Fidencio no estaba en trance. Y si recordemos, Pachita tenía que vivir un proceso para poder estar como lo que Jacobo Greenberg le llamaba la latiz, ¿no? En donde ella ya podía materializar órganos, en donde podría quitar ¿cómo le decía? ¿Los males? Los males, los daños. Los daños, los daños, esa es la palabra, los daños, en donde podía quitar tumores, pero Fidencio no lo hacía así. Fidencio estaba consciente, pero también tenía como esta forma de curar en la que no limpiaba los artículos, pero pues eso ya podemos hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué crees? Todo fue sin anestesia o ningún otro tipo de asepsia, o sea, limpieza. Y todo salió muy bien, o sea, la bebé, mira, Oronda, la bebé o el bebé, creo que era bebé y se llamaba Ulises. No, de que era bebé, era bebé, pero, o sea, bebé bueno, un masculino. Niño, bebé masculino. Sí, porque de que era bebé, era bebé. Bueno, puedo decir beba.
Ajá. Beba niña. Constantino tenía singulares métodos para curar a la gente que lo visitaba. Y aquí es como que ya vamos a hablar como de la manera en la que él curaba a la gente. Había varios rincones en el pueblo en donde se le llevaba, por ejemplo, en un charquito de lodo, a aventar fruta, el columpio, y incluso caminaba sobre la gente. También daba té de hierbas, hacía sus pomadas, regalaba jabones, y todas estas se realizaban en zonas específicas como el Puerto Blanco, que es una laguna donde él daba baños curativos a la gente específicamente el día de San Juan. También estaba el charquito y se dice que ayudó a muchas personas a caminar y a sacar los malos espíritus. También la dicha, en donde se ocupaba de los casos de lepra, el pirulito, en donde tuvo su primera revelación, el pirul. El pirul. Ajá. Es donde se desmayó, ¿no? Sí. Uh-huh. El columpio, y aquí en este columpio, o sea, a los pacientes se dice que les devolvió el habla, podían volver a escuchar, incluso también a ver, o sea, y si ven, por ejemplo, a lo mejor un documental o algunas notas que han hecho youtubers, es un columpio, o sea, es un columpio normal adornado, y hay videos de Fidencio en donde está él, nada más sube a la gente, ahora sí que los empuja, ¿cómo se podrá decir? Los mece. Sí, los mece y poco a poco la gente como que empieza a sanar. Qué bonita cura, ¿no? Pues sí, imagínate, qué divertida. Se están divirtiendo. Ajá. Pero además de las plantas, flores, vegetales, frutas y lugares sagrados, Fidencio se hacía ayudar de animales como perros, pájaros, y la estrella del lugar era Concha, una puma con garras sin garras y sin colmillos, quien según los testimonios curó a varias personas de la vista. ¿Una puma? Una puma, sí, una pumita. Bueno, cabe destacar que Fidencio no tenía estudios específicos de nada, ni de medicina, o sea, lo que ya contábamos hace rato, ni tampoco a ninguna especialización de ningún tipo que ayudara a realizar su trabajo de mejor manera. Y es por esto que sus curaciones eran sorprendentes. Las operaciones como quitar cataratas de los ojos, tumores, males, sacar piedras de riñones y vesícula, las hacía sin ningún tipo de anestesia. O sea, ni siquiera como a lo mejor alguna hoja que pudiera medio adormecer la zona, un tecito, ¿no? Sí, una pomada, unas gotitas, nada, así. Ni hielo así que te durmiera un ratito. No, o sea, nada. Pero también no se hacía en un quirófano con la limpieza correspondiente, y las incisiones las hacía supuestamente como, pues ya lo dijimos también, con cachitos de vidrio, también con cuchillos de monte, o sea, en realidad ni siquiera era como bisturí o cosas especializadas. Los pacientes cuentan que no sentían dolor ni molestia, ni durante la operación, pero tampoco después, o sea, en la recuperación. Ellos se cuentan como si nada. O sea, fuiste que te curaron y saliste como si nada y vas como si nada. Sí, ellos cuentan eso. O sea, a lo mejor de ida traían como este dolor y todo esto, así la presión, y ya después. El niño Fidencio curaba a todos y de todo, pero como ya hemos escuchado en episodios anteriores del podcast Las Intrigas de la Banda, cuando estas personas que son sanadores o chamanes poseen una habilidad especial o algo que dicen, híjole, este es el bueno, este sí sabe lo que hace, de repente ya sabes que son personajes así importantes cuando llegan políticos, militares, artistas, y justamente uno de ellos fue un expresidente de México. Plutarco Elías Calles fue el líder de nuestro país de 1924 a 1928 en medio de fuertes cambios sociales, políticos, económicos que definirían los siguientes años y mandatos. Pues simplemente veníamos ya de la revolución, ¿no? Sí. O sea, ahí, con eso les decimos todos. Entre los fidencistas, así todo. Entre los fidencistas, seguidores devotos de así se dicen los seguidores del los niño. creyentes del niño Fidencio. Claro. Se cuenta que con mucho orgullo que una vez Plutarco tenía un fuerte problema en la piel. Algunas fuentes dicen que era lepra, pero otros dicen que era herpes. Su hija padecía de la misma enfermedad y ambos ya tenían un recorrido pues en consultorios de doctores más experimentados de México, y pues al tener todas estas posibilidades ya también habían ido a nivel internacional. Ya estaban desesperados. Sí, ya, o sea, ya querían algo que fuera real y que ya les dijera, ¿sabes qué?
esto, ponte esto, úntate esto. O de aperdis tienes esto y se trata con esto. Ajá. Uno de sus cercanos se enteró de las hazañas del niño Fidencio y fue y le dijo, oye, Calles, ¿por qué no vas a Nuevo León? Nos están hablando de Fidencio, este chico que cura y así, así. Le dijo, mira, no pierdes nada con probar. Ve. Pues ya has ido a todos lados. Ve. O sea, ¿qué pierdes? Entonces, antes de hacer maletas, a Calles le dicen, ¿qué crees? Que a Fidencio no lo quiere la Iglesia Católica, siempre han negado que su trabajo sirva, no quieren como que tengan relación, o sea, que asocien el nombre de Fidencio con la iglesia. Y pues entonces Plutarco tenía su propia visión y opinión de la religión, sobre todo de la católica. Incluso durante su mandato se vivió un pasaje que marcó la relación entre la iglesia y el Estado. Estamos hablando de la Guerra Cristera, también se le llama la Guerra de los Cristeros. Este fue un conflicto armado entre el gobierno y los mexicanos católicos que duró de 1926 a 1929 y tuvo diferentes factores que lo comenzaron. Y de hecho, aunque empieza oficialmente en el 26, se dice que desde un poquito atrás como que ya se estaban sentando las bases de que pues iba a haber pleito por tu creencia religiosa, ¿no? Sobre todo si eras católico. Básicamente, en la Constitución de 1917 se especificaba que las iglesias del país no tendrían personalidad jurídica. Esto significa que no existían legalmente. O sea, no había como un papel que dijera, bueno, tú como iglesia tienes estos derechos y tienes estas obligaciones. Como una personalidad jurídica, ¿no? O sea, no tenían derecho a eso. Tampoco no tenían acceso a tener bienes materiales y todas sus posesiones pasaban al Estado. Casas, carros, dinero, todo. Pero también se prohibía el culto público. O sea, por ejemplo, no podía haber ¿cómo se llama cuando hacen, por ejemplo, rosarios? Que son más como más abiertos. Cátedras. Sí, pero por ejemplo, la cátedra es en un templo. Esto lo que se refiere es que mayordomías tampoco puede haber. O sea, esas celebraciones pueblos, ¿no? que se realizan fuera de la iglesia. Solamente, únicamente se podía, únicamente se podían hacer en templos. Entonces, ¿qué pasó con esto? Si bien en México actualmente es un país mayormente católico, imagínate en esa época se calcula, o sea, según igual cifras que son un poquito oficiales y creíbles, más del 99.5% del país era religioso y católico. Y aunque las leyes contra la iglesia ya estaban en papel desde mucho antes, Calles fue quien de verdad las implementó, apoyado por el gobierno, pero repudiada pues por la mayoría del pueblo católico y religioso. La iglesia respondió y dijo que, mira, ¿sabes qué? No vamos a hacer misas, no vamos a hacer bautizos, no va a haber nada de eventos. Ahora sí que no va a haber nada de oficio. Y cerraron las iglesias, ¿no? Y dijeron, mira, pues si no se puede, lo cerramos y ya. Entonces la gente se enojó. Pero que ellos pensó que pues como que las personas de la época se acostumbrarían. O sea, dirían como que, pues ya, o sea, si no los prohibieron, ni modo, pero ¿qué cree? Que no. Que no. Entonces, pues, se enojaron. Si algo sabemos de la historia es que lo que ha despertado cientos de guerras civiles y entre naciones son las diferencias de religión. Si actualmente todavía hay pleito por lo que crees, imagínate pues en esa época. Elías se le fue el pleito de las manos porque pues también tenía ahí a Estados Unidos detrás, que primero lo apoyaba y luego dijeron, hazte tu bolas, tú sabes cómo le vas a hacer ahí, ahora sí que es tu país. Y entonces como que todo se le complicó. Casi que para eso te alquilaste. Sí, o sea, en resumen, pues comenzó el movimiento armado, o sea, no había de otra, ya la gente estaba bien enchilada, ya les habían quitado a la Virgencita de Guadalupe, ya les habían quitado ir a misa los domingos, o sea, ya estaba harta, ellos ya lo que querían era como esta libertad de credo. Esto nada más es como un pequeño resumen, pero si a ustedes les interesa el tema, porque es un tema bien amplio entre personajes de aquí y allá, les recomendamos buscar documentales y libros, incluso si son fanáticos de lo paranormal. ¿Qué crees? Hay canales de YouTube que tienen especiales de relatos de fantasmas de cristeros.
Cristo bendito. O sea, de estos personajes que participaron en La guerra. En esta guerra y que de repente se aparecen en haciendas, en caminos. ¿Te imaginas? Ay. Entonces, pues ahí sí quieren, Ahí se chéquelo, buscarlo ahí en su YouTube. En el YouTube. En el YouTube. Incluso si quieren, ¿sabes qué? Estaría padre un especial de relatos de terror que tengan que ver con pasajes de la historia. Así como apariciones y todo eso. ¿Te imaginas? Yo siento que de la revolución ha de haber un montón de fantasmas o de personas que por ahí se aparecen. Muchísimo. Incluso ya ves que es lo que se dicen, que mucha gente durante esa época enterró dinero. Ah, sí, cierto. Y que por los caminos y así todavía se llegan a ver como la gente. De hecho, cuida, ¿no? Cuida su dinero y también hay muchas carretas que se aparecen, que eran de los rateros. Porque antes recordemos que la gente se transportaba en carreta. Bueno, ese ya es otro tema. Sí, ya. Nos estamos desviando, pero si ustedes quieren que hablemos como más del tema, déjenlos en los comentarios. Pues ya saben, ahí en los comentarios. O si tienen una historia, también la dejen ahí en los comentarios. En cifras no oficiales, se cree que hubo más de 250,000 muertos entre civiles, militares, que por parte del gobierno y también la Guardia Nacional Ciudadana, conocidos como el Ejército Cristero. Muchas fuentes aseguran que no fueron apoyados por la iglesia. O sea, los cristeros eran ciudadanos que nada más como que no tenían... porque Plutarco Elías Calles es el fundador de lo que hoy conocemos el PRI. Uh-huh. Entonces, pues mucha gente se unió a los cristeros, o sea, hombres en su mayoría, pero también había mujeres. Pero ellos no tenían como, pues soy priista, voy a apoyar al PRI de Plutarco Elías Calles, y no. O sea, se cree que nada más eran como que eran movidos en su gran mayoría, eran movidos por ser personas religiosas. Incluso cuando acabó la guerra, la iglesia se deslindó de ellos. O sea, la iglesia fue así de que, o sea, sí, se pelearon por mí, pero pues yo no tengo la culpa, o sea, yo no los eché a pelear. Entonces, ¿yo qué? ¿Qué hago? Si ustedes se echaron a pelear, se agarraron a mosquetazos, fue porque ustedes quisieron. O sea, yo no les dije que fueran a pelear en nombre de Dios. Uh-huh. Entonces, cuando termina como te comento, la guerra, empiezan a ver como cuentas, ¿no? De que, a ver qué sacerdote le apoyó a los cristeros. No, pues que Pero la mayoría quien apoyaba a los cristeros eran sacerdotes, padres, frailes, de muy bajo grado que no tenían un poder muy fuerte dentro de la arquidiócesis de México. Entonces, a ellos los excomulgaron. Dijeron, mira, a ti te gusta andar en el argüende, que la guerra, que los balazos, por allá, porque no son los valores que profesa Dios. Actualmente ya se están colgando la medallita de que, pues por nosotros triunfó la lucha, o sea, la iglesia, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad, pues hay estudiosos del tema de historia que dicen que no, que ellos ni siquiera les echaron la mano, y hay de hecho muchos pasajes en los que los afirman. Y ahorita pues ya así como que hay varios templos dedicados a los cristeros, pero solamente hay que echarle un ojo a la historia para darnos cuenta que les dieron la espalda y los traicionaron, a pesar de que eran del mismo bando. En el libro de los brujos del poder se especifica que Plutarco Elías Calles era espiritista. Si ustedes no han escuchado nuestros episodios 8 y 9, les recomendamos a que vayan, pero primero terminen Pero después de después de en el 8 y 9 platicamos un poquito de el libro Los Brujos del Poder, personajes relacionados con las historias y también otros datos, ¿verdad, Talita? Uh-huh. Muy interesantes para que le echen el ojo. Y aprovechando que estamos haciendo un comercial, les recordamos suscribirse, dejar su like, su comentario. Y de seguirnos, por favor. En todas las redes y pues también aquí. Uh-huh. Aunque se hace hincapié en que fue durante sus últimos años de vida, se cree que, no se cree, más bien, Plutarco Elías Calles era completamente espiritista. O sea, a él le gustaba el espiritismo. Sí, o sea, él tenía sus sesiones. Uh-huh. Se dice que cada viernes de cada semana no faltaba. Y según algunas versiones, había una casa en Calzada de Tlalpan en donde políticos, artistas, empresarios, escritores, de todo. O sea, la élite de México se juntaba ahí.
De hecho, por su pasión, su pasión por la doctrina, en 1941 se unió al Círculo de Investigaciones Científicas Metafísicas de México. Tal vez era un hombre de ciencia. Sí. ¿Qué crees que dicen? Que Calles era más bien así como una persona muy cuadrada, muy científica. O sea, él no era un hombre, o sea, no quiero decirlo de fe, pero no era un hombre que creyera en el poder de la religión, más bien abogaba como a los avances de la ciencia. Entonces, tal vez por eso se sintió tan atraído por el espiritismo, porque es una combinación entre ciencia y filosofía, pero también en religión. Entonces, como dicen, nunca hay que escupir para arriba, porque miren, Plutarco ya estaba muy entrado en la doctrina del espiritismo. Este tema también es amplio. Si ustedes gustan que hagamos un especial de esto, también lo pueden dejar en los comentarios, porque de hecho hay una historia muy interesante en donde Calles, en su primera sesión como espiritista. Ve a un ente y descarga toda su pistola contra él. Y lo que siguió fue muy impactante, pero pues eso ya es otro tema, y si ustedes gustan que lo abordemos en otro episodio, pues ahí en los comentarios. Por favor. Sí, por favorcito. Ya con este contexto regresamos a Fidencio y a Calles. Es que esto era muy importante como para saber quién era Calles y por qué de verdad decidió ir con Fidencio a curarse, ¿no, Perlita? Pues porque no era una persona que estaba 100% dentro de la religión católica, pero tampoco era como que fuera... Como que tuviera fe en esos temas. Así como que él dijera, pues voy a ir, pero voy a ir porque de verdad siento que fue porque estaba desesperado y ya no sabía qué hacer. Sí, o sea, fue como una opción, ¿no? Lo vio como una opción viable el ir. Se dice que el 8 de febrero de 1928 Plutarco llegó al Espinazo por medio del tren El Olivo. El niño Fidencio fue quien lo recibió a la entrada del pueblo, también a la familia del presidente. Todos se saludaron de la mano, se dieron su abrazo y ya posteriormente se fueron a la casa de Fidencio. En una entrevista para Vice, David, un creyente, platicó. El niño le untó miel de abeja, lo dejó en un cuarto. El presidente incrédulo le dijo que había viajado desde muy lejos como para que solo le pusieran miel en todo el cuerpo. Pero después de unas horas ya estaba curado. Se explica que Fidencio jamás le preguntó su padecimiento. O sea, que él llegó y inmediatamente de que lo vio supo que tenía. Hasta existe una anécdota en la que Fidencio se fue a hacer así sus pendientes, ¿no? Y se le olvidó que lo dejó ahí al presidente encuerado lleno de miel en la habitación. Estaba mosqueado el pobre. Ya lo estaba mosqueando el señor. Y digo pobre porque sí está feo que te olvide, ¿no? Pero fíjate, unos señores le dijeron, oye, niño, a esta Calles. Oye, chamaco, ¿y qué vamos a hacer con el enmielado que dejaste ahí? Y ya hasta 6 horas después fue a verlo. Ah, sí, cierto. Otra cosa que se dice es que Fidencio, si bien se tomó pues como el tiempo de ir a recibirlo y todo, lo trató como cualquier otra persona que le iba a pedir ayuda. O sea, no fue el señor don presidente. Sí, o sea, no, eso sí que no fue a quedar bien. Ajá. O sea, Fidencio fue a hacer también su trabajo. También su chamba. Entonces, pues como en forma de pago, Calles le mandó un ferrocarril lleno de alimentos y medicamentos para que Fidencio siguiera con sus labores de cuidar, procurar y curar a los enfermos. En esta historia se cuenta boca a boca, es lo que les decimos hace rato, que no existe como un registro específico de que de verdad él fue, pero de lo que sí hay papelito, ahora sí de lo que sí hay prueba así contundente, es que constantemente había comunicación entre Calles y Fidencio, o por lo menos de 1929 a 1930, en donde el niño le pidió ayuda a Plutarco para que no cerraran su centro de sanación, porque en ese entonces lo estaban acusando de ejercer medicina sin médico. Comenzando una investigación ¿Sin médico o sin ser médico? Sin ser médico, perdón, sin ser médico, o sea, sí, sin médico, o sea, tenía un centro de curación, pero en él no había médico, no había doctor y él no era médico. Entonces, pues ya le echaron a la chota y tenía un expediente que era el 1515, que estaba abierto en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León a cargo del magistrado Arturo Salinas.
En ese entonces, el delito por el que se le acusaba a Fidencio, o sea, la de ejercer la medicina sin título y también la de profanar, bueno, antes era como profanar actividades de un profesional, o sea, que era como hacerse pasar por un médico. El castigo era 1 año de cárcel más una multita. No, Si bien te iba, y si no, pues era 1 año y medio más tu respectiva multa. Reporte Índigo, este periódico mexicano, tuvo acceso a la queja en la que se puede leer: sigue llegando gente al citado campamento de Fidencio solicitando los servicios para curar toda clase de enfermedades. Además, toda la gente del campamento hace una visita diaria a la colonia de La Richa, en donde Fidencio tiene la costumbre de darles de tomar agua cocida. En dicha colonia se revuelven los enfermos con el resto del campamento, los familiares de aquellos que tienen lepra. Entonces, esta queja la puso el doctor Francisco Vela González. El consejo que tenía que deliberar si sí pasaba esta queja o no, dijo: ¿sabes qué? Pues sí está peligroso que las personas que están sanas, entre comillas, estén cerca de la gente con lepra. Porque era contagiosa, ¿no? Sí, se pueden contagiar y se va a hacer una cadenita. Sí, o sea, igual hay una pandemia, ¿no? Sí, que agarre todo el pueblo. Y dijeron: ¿sabes qué? No te preocupes, doctor Francisco Vela, nosotros vamos a investigar. Y sí, empezó la investigación con el fin de, pues, llegar a la verdad de los hechos mencionados y denunciados, y a pesar de que sabían la importancia de Fidencio. O sea, imagínate lo importante que era este hombre en esa época, como para que la misma justicia se preguntara: ¿sí lo podremos investigar? Porque, pues, tiene mucha influencia, no solamente en Nuevo León o en el pueblo, o sea, estamos hablando de que Fidencio ya tenía un nombre. Ya era impactante su nombre y ya había muchas personas que estaban de su lado. Imagínate, poderosos, ¿no? O sea, gente poderosa ya la tenía de este lado. Es el presidente de la República. Simplemente. La gente del Ministerio Público le dijo al doctor Francisco González que iba a hacer su chamba de la mejor manera y que no se preocupara, pero entonces el abogado del niño Fidencio, que se llamaba José Guajardo, le dijo: tú no te preocupes, vamos a promover un amparo, un juicio de amparo, tú te vas a quedar protegido y no va a pasar nada contigo. Entonces Fidencio recurrió a una maniobra legal y fue cuando el agente del Ministerio Público pidió al juez que liberara una orden de aprehensión a su contra. O sea, ya lo querían agarrar para meterlo al bote. Pero Fidencio nunca, en realidad nunca fue perseguido. O sea, él seguía trabajando y seguía haciendo sus cosas. De hecho, una vez que lo entrevistaron por este caso, él dijo que durante 3 o 4 años había ayudado a muchas personas de la República Mexicana y que ellos podían dar fe de, pues, que él no era ningún charlatán y que ahora sí que sus chambas eran bien hechas y que no, pues, no tenía miedo porque él sabía de qué lado estaba, ¿no? O sea, él estaba haciendo bien, él decía, sí, o sea, él decía de eso. Entonces, en el 29 se resolvió el juicio y todo fue a favor de Fidencio. Se suspendió de manera definitiva la orden de aprehensión, o sea, ya no la podían agarrar. O sea, ya no la podían meter al bote. Ya, sí, ya era, ¿no? Y fue hasta 1930 que pasaron 5 años sin que el juicio se volviera a tratar. O sea, se cerró el juicio porque pues ya no hubo como por qué pelearlo. Y el juez decidió que lo más conveniente era archivarlo. Y pues ahí está todavía. Hay que se quedara allá, pues ya ni moverle. Sí, o sea, fue como nada más como un proceso en el que lo acusaron, pero en realidad a lo mejor nada más como bueno, y aparte estábamos viendo que era un doctor, ¿no? A lo mejor no estaba como... No estaba como cómodo con las prácticas que hacía este niño, porque era un niño que no me cuenta. Aunque no se sabe de la respuesta oficial de Calles, sí usó sus influencias para echar, o sea, sí usó o no sus influencias para echarle la mano a Fidencio. Él siguió laborando hasta el 38, año en el que murió, 1938. Y si en el Espinazo ya había bastante gente después de que el niño Fidencio curara Calles, el pueblito de Nuevo León se llenó.
Pero no solamente lo visitaban mexicanos, también vecinos del norte y todas las partes. Cuando esta noticia se reveló, pues periódicos, no solamente mexicanos, ¿no? Los Sino también reportajes, ¿no? latinoamericanos y de Estados Unidos, pues te estaban contando y la gente que estaba desesperada por curarse ya lo iba a visitar. Y sí, o sea, era muchísima gente. La que entraba y salía. De hecho, hay como videos del Archivo General de la Nación en donde están cargando a Fidencio. O sea, se cuenta que era como una estrella de rock. Ajá. Porque lo cargaban entre la multitud y como como en un concierto de rock. O sea, es como una referencia, no me estoy burlando. No. Porque estos temas los tomamos con mucho respeto. O sea, Sí. es una referencia para que ustedes me entiendan cómo lo iban cargando. O sea, lo iban cargando entre las personas. Y tú ves que toda la gente trata de tocarle un pie, una mano, una parte de la bata, porque también eso es muy importante. Siempre estaba vestido como de blanco. Blanco, ajá. El trabajo de Fidencio no lo cobraba. O sea, él ahora sí que trabajaba como por amor al arte. Parte de su éxito era ese, no había una tarifa por trabajo. Él no aplicaba el de toda consulta requiere honorarios. Y hay una historia de una persona que era un ciego y que lo buscó, le dijo, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero volver a ver, pero pues se me hace muy complicado. Me han dicho que no. ¿Mandé? Me han dicho que sí, no. ya he ido a doctores, ya he ido aquí, he ido a Cuyá y nada, o sea, no nada. Entonces Fidencio hizo sus chambas, sus procedimientos que él sabía. ¿Y qué crees? Esta persona volvió a ver. Y en forma de pago sacó su bolsita y le dijo, ten, todo esto es tuyo. Adivina qué era. Oro. Sí, era oro. Pero y no lo Fidencio aceptó. le dijo, no lo necesito. No lo quiero. No, y no se lo recibió. Fidencio murió el 19 de octubre de 1938 en Espinazo. En entrevistas, personas que lo conocieron, convivieron con él o incluso que las curó, mencionan que él no comía, no descansaba, no dormía y todo ese cansancio acumulado por años le pasó factura. Y esta es otra coincidencia que tiene con Pachita. Pachita dormía muy poquito en el día, comía muy poquito, descansaba muy poquito, tenía mucha actividad. O sea, era una persona que no se quedaba quieta. También hace el niño Fidencio, quien, a pesar de que dejó su cuerpo, se cree que su espíritu sigue curando con ayuda de materias o cajitas. Cuando el cuerpo de Fidencio estaba siendo velado, un grupo de personas identificadas como el gobierno, no se sabe si pues el federal o el estatal, pero algún gobierno. Sí, tenían la tarea de llevarse los restos del niño, o sea, se querían llevar su cuerpo. No se sabe si para estudiarlo o para no, o sea, por algo. El chiste es que querían lo querían, ajá. Y fue cuando el pueblo del Espinoso se organizó y fue enterrado de una vez en su casa. Ahí mismo donde murió, ahí mismo donde murió, ahí lo enterraron. Ahí está su tumba. Ahí está su tumba, sí. Tras su muerte se fundó la iglesia fidencista cristiana. La sede es el que fue su hogar en vida, pero además de ser el templo de la doctrina, también es una especie de museo en donde están exhibidos los supuestos tumores y males. Son así unos frasquitos y está un estante. ¿Pero qué es y ahí como está. vidrio? Ajá, de vidrio. Y ahí están, ahí los puedes ver, hay fetos, hay tumores. Sí, todas esas cosas que él sanó y curó. Y que de hecho hay mucha gente que dice que hacía el milagro de que las mujeres se embarazaran. Ajá, ¿no? sí, existe una, de hecho existe una sección en donde la gente va y le escribe así como muchas gracias, niño Fidencio, así. ¿A poco como los testimonios y sí, los agradecimientos. Hay otra sección en donde hay colgadas muletas, que estas son de personas que dejaron esos artículos para ayudarse a caminar, recuperando su normalidad. Sí, como ella no lo necesita. Claro, también aparte como otra atracción de la tumba, también puedes observar las huellas que están plasmadas y se pueden leer, como tú ya lo dijiste muy bien, los testimonios a los que el niño Fidencio ha ayudado a la gente. Cómo quedar embarazada, sanar de enfermedades difíciles o ya sus agradecimientos porque los ayudó a salir de una situación muy, muy pesada. Se dice que horas después de morir, el niño Fidencio ocupó el cuerpo de una mujer. El espíritu de Fidencio entró en la señora, dándole a entender que ahora esa era la manera de seguir con su legado, mostrando para sus feligreses que la vida no se acaba, simplemente se transforma. Fabiola López de la Fuente fue la fundadora y directora de la iglesia fidencista. Doña Fabi ya falleció, pero en vida brindó muchas entrevistas en las que dijo que Fidencio
quien le ayudó a su mamá en el parto, ella platica que Fidencio fue quien la recibió en este mundo, pero también dice que era su niña consentida, o sea que ellos dos eran muy apegados. Ajá. En Eran 1900, de confianza. sí, ándale, eran como mejores amigos. En 1979, doña Fabi, su esposo, Eleodoro González Valdés, que ambos ya están en el cielo, lograron que esta doctrina se convirtiera en la organización del Centro de Estudios Culturales Fidencistas, o sea, ya como una asociación ya registrada. Y en el 93 fue registrada la Iglesia Fidencista Cristiana, o sea, es una iglesia Joven. o una doctrina muy joven. Y esto fue antes de la Secretaría de Gobernación. De hecho, doña Fabi una vez comentó: cuando recibí los papeles de la iglesia por parte del secretario de Gobernación en México, le dije, soy muy feliz, más feliz que cuando tuve hijos. Ay. Y él le preguntó así, pues, ¿por qué no? Ay, Dios. ¿Por qué Ajá. dice esto? Y le dijo ella, porque hijos cualquier mujer puede tener, pero una iglesia no cualquiera. Me ha llenado de satisfacciones y alegrías. ¿Te acuerdas que hace ratito hablamos de cajitas y materia? Sí. Bueno, pues estas son personas que tienen la capacidad de curar gracias al niño Fidencio. El proceso es similar al del espiritismo. Una persona reza y los que lo acompañan también lo cantan y entran como para armar una aura así tranquila, de paz. Y también lo acompañan con sus rezos. Aparte, todo esto lo hacen con tal de conectar con el espíritu de Fidencio, o sea, que Fidencio baje y pueda ocupar el cuerpo, o sea, el cuerpo es la cajita o materia. La materia. Porque, bueno, yo me acuerdo que Pachita decía que su materia estaba cansada, que la materia estaba, todavía no había entrado el espíritu a la materia, cosas así. Así es, la materia es el cuerpo físico, de la persona. El cuerpo, o sea, nuestros brazos, piernas, o sea, todo lo que conforma nuestro cuerpo es nuestra materia. Y cuando se refieren a la materia, pues simplemente es como el cuerpo que le ayuda a Fidencio o por ejemplo, a Pachita con el hermanito Cuauhtémoc a hacerse material, porque ellos nada más son espirituales. Entonces, pues ella entra en la cajita y así se le llama pues a la gente, ¿no? Que puede cenar. Y no solamente los originarios de Espinazo pueden tener estas cualidades, también otras personas de la República. De hecho, en Ciudad Juárez es muy grande el fidencismo. Hay mucha gente que, sí, en la frontera hay mucha gente que cree en el niño Fidencio, pero así, o sea, es su religión. Su religión. En este día, el 19 de octubre de todos los años, su fiesta, sí, a partir de que falleció, le hacen su fiestecita, así como tú dices. Grupos de todas las regiones y áreas del país se dan cita en el Espinoso para festejar el legado y recordar las enseñanzas de Fidencio. El pueblito se llena de carros, autobuses y sus calles viven ajetreadamente. Incluso pues en el resto del año está todo callado y varios reporteros que han ido le llaman el pueblo fantasma porque casi no hay gente, pero ese día es como que se llena. Ese ruido hay ruido para todo el año. Sí. Ese día hay ruido para todo el año. Las cajitas hacen limpias masivas, curaciones y regalan dulces a los participantes en forma de ofrenda. Y hasta se realizan bailes en memoria del niño y aprovechan para pagar las mandas llegando de rodillas o también rodando hacia el templo principal. Y aquí todavía está el charquito, el pirul, por ejemplo, el pirul ya se cayó. ¿A poco? Pero todavía su cuerpo, el tronco, parte del tronco está ahí mismo. Y le hicieron una cerquita. Y ahí está el cachito de tronco. También está, pues así como conservan todo muy bien. Está en donde era como su pequeña oficina de Fidencio, el consultorio. O sea, todo como más o menos tratan de dejarlo tal como estaba. Y mucha gente de todas partes del mundo, o por lo menos de la República, va y se da cita con los hermanitos que son cajitas o la materia. Y de hecho ahí están afuera y te ofrecen el servicio.
algunos lo hacen gratis porque de hecho pues No la cobran. gente que sabe del tema cree que no se debe cobrar una cantidad específica, por ejemplo, por consulta 200 pesos, por curarte 500 pesos. Pero No. si ya necesitamos una gasa y otra Ajá. cosa, otros 15 pesos. Sí, o sea, no. La persona que creen y que saben estas cosas piensan que ahora sí que los verdaderos buenos y no charlatanes No cobran. no cobran, y si cobran te van a decir lo que sea tu voluntad. Entonces es como un buen tip. Y Si eso ustedes... se cree en todo, ¿no? En toda la religión. Bueno, no en toda, sino que las personas que curan, las personas que limpian, las personas que le encartan, las personas que te dan, no sé, algunos tecitos, se cree eso, ¿no? Que es lo que sea tu voluntad. Ajá, si lo que sea tu voluntad. Pero pues en realidad, quién sabe, ¿no? O sea, es como un buen tip de esas personas que saben sobre este tema, que si tú vas a un lugar, pues primero preguntar, ¿no? ¿Cuánto cobran? Ahora sí que de a cómo. De cómo. Porque también hay muchos, o sea, hay mucha gente que sí se le ha cachado que hacen fraude, o sea, y son cosas como juegan con la gente como, miren, cuando tú tienes dinero y quieres sanar, no andas escatimando. No. Entonces mucha gente malvada de ahí afuera se agarra de eso, de que pues, pues este va a hacer lo que sea por curarse y no le importa lo que le pueda cobrar. Pero sí, luego sí son unas cantidades muy, Sí, muy o sea, impresionantes. exageradísimas, Sí, que 5,000, dicen, no. 10,000. Hay gente que por una consulta 10,000 pesos. Sí, no. Y tú, pues a lo mejor, no a lo mejor, o sea, quieres curarte y en tu desesperación vas y lo sueltas. Sí, eso sí. Y ya que estamos hablando un poquito más de los testimonios, a lo largo de internet podemos leer a diversas personas que dan fe de los talentos reales de Fidencio, sus experiencias dentro de la doctrina, curaciones o sanaciones. Así que vamos a platicar de todos estos, de algunos con el fin de no solamente saber los datos duros de la historia, también conocer las experiencias de personas de a pie que han puesto su fe en esta doctrina, aclarando que ustedes, quienes nos escuchan, siempre tienen la última palabra. Una persona anónima que la mayoría de los testimonios, nosotros les pedimos permiso para poderlos platicar aquí. Todos pidieron ser anónimos, les mandamos un saludo y diría un respetazo. Les mandamos un respetazo por dejarnos compartir un poco de sus vivencias porque valen oro. El primer testimonio dice así: soy creyente y es una experiencia muy linda. Fui sin fe y sin expectativas, pero yo realmente no creía. Pero tuve muchas experiencias mientras avanzaba en mi camino como creyente y desde entonces siento también que estoy más cerca de Dios. Una cosa importante que tienen que saber la gente es que las materias del niño Fidencio y de otros seres como Aurorita Villa, Fierro, el niño, Jesucito, no deben cobrar, o en lo personal las materias a las que he acudido siempre me han dicho que ellos lo hacen como un servicio al niño Fidencio y un acto de bondad, no solo como un negocio, porque es primordial, como dijo el niño Fidencio, es caridad a los demás. Ya si nace del corazón de uno dar es otra cosa. Era justamente lo que platicábamos, ¿no? Otro testimonio dice lo siguiente: mi madre es devota. Estuve visitando Espinazo, Nuevo León desde los 2 años hasta los 13. El exgobernador de Coahuila, Moreira, también fue visitado. Fue Espinazo con una cajita, supuestamente lo curó del cáncer, y a cambio pavimentó Espinazo y construyó espacios para los vendedores de ahí, de la zona. ¿Cómo ven? O sea, es que también, o sea, no cobra, pero hay mucha gente que lo hace como manda después. O sea, por ejemplo, si me curo, prometo construir esto, lo otro y le va a hacer esto, ayudar aquí, ayudar allá. Acá. Y hay mucha gente que lo hace como manda, pero pues ahí es decisión y poder económico de cada quien. De cada quien. Otra persona dice: yo una vez fui a Espinazo y esa vez que fui me enfermé horrible. Además dejé de creer en él. Eso que dicen que hace milagros, por lo menos a mí nunca me ayudó. Y las personas que aseguraban que se les metía su espíritu se veían algo falsas. Respeto a esas personas que sí los creen. Cada quien cree lo que quiera creer.
Y aquí también que quisimos incluir pues como testimonios de todos tipos, porque pues cada quien habla como le va en la feria, ¿no, Perlita? O sea, también como a lo mejor hay gente que pues le ha ayudado a personas a las que consideran que no, o sea, así como consideran que pues sí, también consideran que no. Y pues están en todo su derecho. Y más así desde el respeto, ¿no? Porque ella dice, mira, mi experiencia fue así, pero pues yo respeto a quien digo que no. Ella o esa persona, o ella o él, o ella, que nos compartió su testimonio, pues dice, yo no, pero que le fue bien, qué bueno. Qué bueno. Otra persona dice, yo tenía un dolor de espalda inmenso, las 24 horas me dolía, tanto que me acostumbré al dolor, pero habían días en los que me era imposible y un día mi novia me llevó con el niño Fidencio. Él me curó de ese dolor. Fue un milagro y la verdad sientes muy bonito. Nunca creí que me fuera a curar de este dolor de espalda. En serio, el niño Fidencio es muy milagroso y sí te cura. Gracias a él ahora tengo una vida normal. Digo normal porque antes no podía hacer ejercicio, jugar fútbol, que es lo que a mí más me gusta. No podía hacer nada literalmente, hasta caminar me dolía. Pero te cura solo si sientes fe. Bueno, esto me sucedió a mí. En otro... Sí, o sea, y hay gente que lo aclara, ¿no? Este es mi punto de vista. Y Ajá, que eso también está bien porque dice, bueno, a mí sí me sucedió, pero si usted no, también es como que respetable. Otra persona dice, mi madre era devota del niño Fidencio y en una ocasión, casi llegando a la llanta del camión se salió. Tuvieron un accidente, gracias a Dios solo fue mi madre que tuvo unos golpes, al igual que mi abuela. El resto del camión también se lastimó. Bueno, me imagino que como que quedó mal, ¿no? Un golpecito. Ajá. Ante cualquier incidencia, Él te protege. Bueno, pues aquí podemos ver que pues un milagro antes de, ¿no? La tragedia, durante una tragedia. Otra persona cuenta que cuando era niña, cada año iba al Espinazo junto a mi abuelita, mis primos y las personas que se reunían con la materia. Siempre hacíamos una especie de peregrinación desde el lugar donde nos quedábamos hasta la tumba del niño Fidencio. Es muy bonito porque se realiza una especie de fiesta, va mucha gente y nosotros dejamos de ir porque falleció la materia que nos llevaba. Si ustedes desean leer más testimonios o historias, basta con entrar a los comentarios de algunos documentales o videos en YouTube para que pues más o menos se den idea, ¿no? De las opiniones y que siempre sean desde el lugar del respeto, porque también, por ejemplo, hay mucha gente que no cree, pero da sus argumentos desde un lugar violento, o sea, no están abiertos a un diálogo constructivo y es más como se van luego a la crítica. Entonces, pues si no creen en estos temas está bien, pero no sean groseros. Solo no hay que ser grosero. Total. Hay gente que cree y gente sí, que o sea, como todo, porque imagínate, o sea, igual si todo el mundo creyera lo mismo, pues sería como muy aburrido, o sea, no habría espacio para nada, o sea, nada más como para que lo que cree una persona y ya. Y de aquí nos vamos con algunos datos curiosos que hemos encontrado durante nuestra investigación que nos parecieron muy importantes como para de curiosidad. Sí, como para complementar la historia, ¿no, Perlita? El punto número 1, o el dato curioso número 1, es que hay una serie que se llama Niño Santo. Me parece que fue producida por Canal 11, el del Politécnico, aquí en México, y estuvo un tiempo en Netflix, pero ahorita ya no está. En YouTube nada más se encuentran hasta el segundo capítulo y la historia está basada en la vida y obra de Fidencio. Si le quieren echar un ojo y se encuentran el link, por favor, también nos los pasan. Me parece que está hasta el capítulo, la temporada número 2, me parece. Y, por ejemplo, el dato curioso número 2 es que otros espíritus que se hacen presentes al mismo estilo del niño Fidencio son los de la niña Aurorita y Pancho Villa. De hecho, se dice también, bueno, ellos a la niña Aurorita le piden más como para enfermedades para niños, o sea, como para que proteja a los niños y que siempre los acompañe, algo así como un angelito de la guarda que esté siempre con ellos. Y Pancho Villa, ¿qué creen? Que igual ocurre algo más o menos como el niño Fidencio, que tiene sus cajitas, o sea, Pancho Villa baja en las personas
Y de hecho hay un documental de Vice en donde sacamos alguna de la información de este podcast, en donde el reportero que lo mandan a hacer la investigación va caminando por ahí por Espinazo y se topa con una cajita de Pancho Villa. Ajá. Y es una señora y está vestida como Pancho Villa, ¿A poco? botas, traje militar, ¿cómo se llaman estas que van cruzando acá con las balas? Ay. ¿Dónde balas? No son, es que te ponían como cada vez que se festejaba la revolución cuando te disfrazabas, bueno, cuando te vestían para, ay, ¿no? ¿Armadura? No. ¿Cómo se llaman? Que las usaban mucho las Adelitas, que son para cargar balas y que están cruzadas como en el pecho. Ay, no me acuerdo. ¿Cómo se llaman? Perlita, tú tienes una memoria Sí, pero privilegiada. no me acuerdo. ¿Casaderas? No. No. ¿Cómo saber? No, es que no me acuerdo. Bueno, pero el chiste es que... Traía unas así. Ajá, traía unas así. Ustedes no se entendieron de cuáles. Ajá. Traía una pañoleta rojita, su sombrero, o sea, estaba toda caracterizada con Pancho Villa. Y le dijo al chavo, hijo, ¿cómo estás? O sea, está como con esta voz como medio ruda y gruesa, con un acento norteño. Y le dijo, mijo, ¿no has hecho un mezcal? Y le dijo él, sí, pues nos lo echamos. Ándale, yo Entonces, también le diré gente... que sí, la verdad. Sí, tú sí. La persona que le estaban apoyando a esta mujer que era la cajita de Pancho Villa, le dio un caballito a él y a Pancho Villa. Y brindaron y se lo tomaron. Y le dijo la cajita, yo estoy aquí, cualquier cosa que tú necesites, y cuando quieras una protección, cuando quieras una curación, yo aquí estoy. Entonces él pues nada más le agradeció, le dijo sí, gracias y ya, o sea, fue como, sí. Ajá. Y en otra que iba también caminando por la calle de Espinoso, Espinazo. Iba caminando y de repente se le acercó una cajita del niño Fidencio, pero a mí lo me dejó un poquito desconcertada, es que la cajita tenía los ojos cerrados y se acercó directamente a él. O sea, no estaba viendo. No estaba viendo. Y se acercó a él y le dijo, ¿quieres tomar? Con una voz muy, muy aniñada. Uh-huh. Y eran bombones. ¿A poco? Ajá, le regaló unos bomboncitos. Entonces, pues también ahí está la niña Aurorita y Pancho Villa, si quieren también que hablemos. De hecho, podemos hacer un especial en donde podemos hablar como de un poquito de cada uno, porque tal vez a lo mejor como para un episodio completo, como para el niño Fidencio, no, pero a lo mejor como hacer un especial de espíritus que curan en México, estaría muy bien. O sea, si ustedes lo quieren ahí, pues ahí en los comentarios los esperamos. ¿Qué cree la iglesia? Ya como dato curioso 3, la iglesia católica jamás quiso aceptarlo como santo. Hay dos teorías, sí, o sea, hay dos teorías por las que como que ahorita el proceso de canonización no se ha hecho o no lo quiere hacer simplemente la iglesia. En primera, porque el proceso de canonizar a alguien es muy caro. No solamente ir como a hacer todo el proceso en el Vaticano, no, sino también brindar pruebas. O sea, es un proceso bien largo y bien caro y a lo mejor eso ¿quién lo va a costear? Sí. ¿No? Otra es que, pues, ya saben, se piensa que la iglesia no lo acepta tanto por la naturaleza de sus curaciones y por lo tanto, ¿no? Sí, o sea, como con flores, con plantas, con hierbas, o sea, como que la iglesia no quiere que su nombre esté asociado a alguien que trabajaba con estos productos. Entonces, pues por lo mismo ni siquiera como que quieren mover un dedo, o sea, porque si ellos quisieran, ¿tú crees que no ya lo hubieran hecho? Ya. Entonces, pues no. Aparte como que no aceptan esa manera de curar, ¿no? Como muy, como hasta con comida, con alimento. Por ejemplo, a Plutarco, pues lo curó con miel. Y pues sí. No, la iglesia como que de repente no
Se llaman carrilleras. Ah, esas. Las que Pancho carrilleras. Villa usaba eran carrilleras. Y era para guardar las balas. Sí, Ok. ya. Y ahora. Bueno, pero espero que ustedes nos hayan entendido lo que Sí, quisimos ojalá decir. que sí. Porque nos quedamos como en blanco. Sí, pero si no, ya lo aclararon ahorita. Se llaman carrilleras. De todas maneras vamos a poner, espero que en este capítulo pueda ilustrar con imágenes y también las vamos a poner. Todos los sucesos que, o sea, como el último dato curioso, y si ustedes tienen más también nos los pueden dejar en los comentarios. Todos los sucesos que marcan la historia de Fidencio tienen que ver con el 10, que es octubre, y que conforme van los meses es el mes 10. Ujú. En numerología, o sea, no creemos que nos malinterprete, No. sino que vemos muchas coincidencias, los números con lo que Fidencio vivió en su vida, o sea, las fechas. La mayoría son en octubre, la mayoría es en un 13, en un 8, en un 9. Y por ejemplo, el 1 es el comienzo de un todo o el comienzo de una nueva etapa. Esto tendrá mucho sentido viniendo de Fidencio. Entonces, pues hay muchos números que se repiten, pero no queremos como que se malinterprete. No. O sea, nada más queremos hacer hincapié En los números repetitivos Ujú. que había en la vida del niño Fidencio. Sí, en la vida del niño Fidencio. Y pues ya con estos datos curiosos llegamos al final del episodio número 10 del podcast Las Intrigas de la Banda. ¿Y qué conclusiones tienes en este episodio, Perlita? Pues yo siento que cada quien es libre de creer en lo que quiera. Y la iglesia no va a canonizar a alguien, pero tampoco te quita de tus creencias. Uh-huh. Y si tú quieres creer en eso, puedes hacerlo. Y si no, también estás en todo tu derecho. Pues sí, claro que a lo mejor dentro de los intereses de la iglesia pues no está como, o sea, en sus planes no está canonizar al niño Fidencio, pero yo creo que él tiene con sus feligreses. O sea, muchas veces como que esperamos la aprobación de alguien más, pero en realidad él a lo mejor aprecia mucho el amor que la gente le tiene y esa devoción, ¿no? Y lo contesta o la fe, dicen que la fe mueve montañas y es cierto. Y prueba de esto es lo que las historias, anécdotas, datillos curiosos que les presentamos en este episodio. Entonces yo creo que la conclusión es que no importa lo que crean, no importa lo que sean, si lo piden y lo hacen con fe, se les dará. ¿No, Perlita? Así es. Así es. Bueno, pues nosotros fuimos el podcast Las Intrigas de la Banda. Se despide una servidora, Erlyn Pérez. Adiós, hasta luego, que tengan buen día, noche, tarde, lo que sea, la hora que lo estén. Madrugada. Madrugada, porque nos oye de madrugada y es genial. Nosotros también en la madrugada luego. Ahí lo andamos oyendo otra vez. Bueno. Sí, muchas gracias, Perlita, por esta Perlita. Es que me salió mi lado ruso. Gracias, Perlita, una vez más por estar con nosotros, a ustedes del otro lado de la pantalla, una vez más. Gracias por estar con nosotras. Recuerden que a la gente se le quiere, se le cuida, se le agradece. Nos escuchamos en una siguiente emisión. Bye. Bye.